ahí terminamos las generalidades de la carga eléctrica, que la electrización, que te agarra una relita y te levanta un papelito, que Tales de Mileto, que la piedra de ámbar, que la serie triboeléctrica, se atrae, se repele, laboratorio, péndulo eléctrico, todo muy bonito, pero vamos a entrar a la física pura y dura, la que se expresa con fórmulas, cuantitativamente, y para ello aparece la querida ley de Coulomb. El físico francés Charles Coulomb, o Coulomb en francés, pero nosotros no decimos Coulomb porque suena mal, Coulomb. Pero bueno, en 1785, por medio de una balanza de torsión inventada por él mismo, logró establecer que dos cuerpos cargados eléctricamente, entre dos cuerpos cargados eléctricamente, aparece una fuerza que sigue una ley parecida a la ley de Newton en la gravitación universal, aunque con la diferencia de que esta fuerza puede ser atractiva o repulsiva, cuando la ley gravitatoria de atracción era solamente atractiva. Las masas siempre se atraían, pero las cargas se pueden atraer o repeler, y eso marca una diferencia fundamental. Pero acá tenemos la ley de Coulomb, miren, hay dos cargas eléctricas, Q1. Vamos a hablar primero que la carga eléctrica es una magnitud escalar. La carga eléctrica es escalar, o sea, no es un vector, es simplemente un número con su unidad, Coulomb. Ahora la fuerza es un vector, ¿cierto? Entonces acá tengo una carga positiva y acá tengo una carga negativa. Las cargas de signo distinto se atraen, se puede ver experimentalmente que esto ocurre así, y las cargas de igual signo se repelen. Si las cargas de distinto signo se atraen, con la ley de Coulomb, el módulo de esta fuerza está dada por la ley de Coulomb. O sea, K por Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado. Ahí está la bonita ley de Coulomb. Nosotros hemos visto, cuando vimos las leyes de la mecánica clásica, que la fuerza que aparece entre dos masas, M1 y M2, situadas a una cierta distancia, M1 y M2, sigue una ley bastante parecida, porque la fuerza de atracción gravitatoria era directamente proporcional al producto de las masas, M1 por M2, inversamente proporcional a la distancia entre las dos al cuadrado. Fíjense qué ley matemática, experimental, porque esto se completa con una constante de proporcionalidad que es universal y que es la G mayúscula de Newton, 6,67 por 10 a la menos 11, bueno, un número raro y su unidad Newton por metro cuadrado sobre kilogramo masa cuadrado, no importa ahora ese tema en particular. Si analizo este fenómeno, una vez tuve un alumno que me preguntó que por qué eso dividido d al cuadrado, ¿o no? ¿Por qué no es dividido d al cubo? ¿Por qué no es dividido d a la 2/3, ¿o no? Y bueno, porque se demuestra experimentalmente, o sea, se hacen los experimentos de laboratorio y se prueba que cuando las masas son puntuales, o sea, la masa debería ser más chiquito que lo que se está mostrando ahí. Debería ser un puntito, no tendría que ser una cosa así, tendría que ser un puntito nada más, o lo que se llama una masa puntual. Pero básicamente se puede demostrar experimentalmente entre dos masas puntuales, infinitamente pequeñas, o si querés, muy pequeña comparada con la distancia que las separa. Cuando hablas, por ejemplo, del el Sol y la Tierra, obviamente que no son dos puntos, son dos, el Sol es mucho más grande que la Tierra, pero mirado de una cierta perspectiva o una cierta distancia astronómica, de pronto el Sol también puede ser considerado como un puntito y la Tierra otro puntito, ¿o no? Porque si vamos a comparar la distancia interestelar que hay entre los dos planetas y el diámetro del planeta, prácticamente es un puntito, ¿o no? Entonces, podría llegar muchas veces a hacerse experimentos sin necesidad de ir a una masa infinitamente pequeña, y se puede probar en el laboratorio. Y el propio Newton las probó, esta ley, experimentalmente, antes de publicar su libro de los principios de una filosofía de la naturaleza, el libro Principia, en latín, ¿cierto? Que habla de los principios de una filosofía matemática de la naturaleza, que fue el puntapié inicial de toda la física y la revolución de la modernidad, prácticamente, ¿o no? De lo que hace a la ciencia, ¿cierto? Que aportó Newton. Bueno, esta es una ley que es bastante parecida, porque si ustedes la ven, es bastante parecida. La fuerza, ahora la diferencia fundamental es que la fuerza puede ser atractiva o repulsiva. Antes era solo atractiva, pero ¿qué es lo similar? Dos masas se multiplican entre sí. Bueno, acá son dos cargas.
que se multiplican entre sí, la carga 1 por la carga 2, sobre la distancia al cuadrado. Y otra vez es una ley experimental, y otra vez hay una constante, que es una constante de Coulomb, K sub 0, ya vamos a ver por qué le ponemos el K sub 0, porque está medida en el vacío, porque el medio que haya aquí, en el medio, como lo dice la palabra, ¿o no? El medio, este medio, afecta al experimento. O sea, vos tenés dos cargas en el vacío, una cosa. Tenés dos cargas en el aire, es otra cosa, pero muy parecida, muy parecida. En términos prácticos, vacío y aire vamos a considerar que es casi lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Y si hay otro medio, bueno, puede cambiar mucho el fenómeno de la fuerza. O sea, es una cuestión bastante interesante que tiene la electricidad, de que el medio circundante influye en el fenómeno eléctrico. Entonces, ¿qué? Quería mostrarle ahora la ley universal de la ley de Coulomb y compararla, por lo menos conceptualmente, con la ley universal de gravedad de Newton. Esta similitud, ya que acá era masa por masa sobre distancia entre las dos masas al cuadrado y ahora es carga por carga sobre la distancia entre las dos cargas al cuadrado y demás, hizo a muchos físicos estudiar, incluso el propio Einstein, ya en el siglo XX, ¿cierto? Mediados del siglo XX, los últimos años de su vida los dedicó al estudio de un campo unificado, una teoría de campo unificado que llamaba él. Pretendió encontrar un principio básico de la cual la electricidad fuera un caso particular, la ley universal de Newton fuera otro caso particular, y como si fuera todo un gran campo entre la gravedad y el magnetismo, y la electricidad y el magnetismo, y no lo logró. No lo logró y no se ha logrado hasta el día de hoy. No se ha logrado hasta el día de hoy. Pero hay muchísimas teorías de los universos paralelos, de la teoría de cuerdas. Está muy avanzada y bastante loca la física, bastante loca, porque a medida que avanza la ciencia, los físicos empiezan a divagar un poco, no digo a divagar, pero bueno, empiezan a hacer abstracciones cada vez más y más, digamos, insólitas acerca de qué es la naturaleza, de qué es la realidad y tantas cosas más. Lo que iba a decir recién, que se me escapó un poco, que el que sí pudo integrar dos fenómenos aparentemente distintos, pero que los integró de una manera fantástica, fue Maxwell. Maxwell, bueno, fue un físico escocés que vivió en el siglo, los 1800, en el siglo XIX. No sé si llegó a vivir hasta el siglo XX, los primeros años del siglo XX, pero fue un físico que hizo un trabajo fantástico porque pudo integrar la electricidad y el magnetismo, que se venía estudiando por separado. Se sabía que una corriente eléctrica generaba campos magnéticos, que vos agarrabas una brújula que te detecta el magnetismo terrestre, la acercabas a un cable que lleva corriente y tenía una deflexión, deflectaba la aguja, como que encontraba algo raro, encontraba un polo norte, un polo sur en un cable que llevaba corriente. Entonces, bueno, él pudo integrar todo el fenómeno eléctrico magnético. Y él sí, no se llegó al ideal de Newton de que toda la física fuera todo desprendimiento de una sola fórmula, no. Pero sí la electricidad y el magnetismo las integró en una sola, no en una sola fórmula, sino en 4 fórmulas diferenciales de Maxwell, ecuaciones diferenciales a un gran nivel matemático, a un gran nivel, un nivel espectacular, y llega a integrar todo el concepto de la electricidad y el magnetismo, del cual se deduce que el campo magnético es generado por una corriente eléctrica. La carga eléctrica al circular genera el fenómeno magnético, el polo norte, el polo sur, el imán. El imán, a su vez, cuando el campo magnético varía en el tiempo, induce una corriente eléctrica, principio del generador. Y ahí tenés los generadores de energía eléctrica generando la energía eléctrica a partir del movimiento de una turbina, el motor, el alternador, el generador. Fantástico, toda la teoría de Maxwell, integrando la electricidad y el magnetismo. Es uno de los físicos más destacados de la historia, Maxwell. Tesla tiene mucho, mira, Tesla tiene mucho en las redes, lo aman en las redes, Tesla, lo aman en las redes, el Facebook y qué sé yo, y el Instagram, y los millennials, y los centennials, y la mar en coche. Yo he visto el físico Santaolalla, creo que se llama, el físico es español. Yo vi todos los resúmenes que hizo de la vida de los físicos. Hizo toda un repaso de la vida de los físicos en un ranking, qué sé yo. Bueno, está muy destacado Maxwell, por supuesto Einstein, está muy destacado Newton, por supuesto Newton, el padre de la física, ¿no? Los internautas
que van en el canal de él y qué sé yo, y los fans de él, y los seguidores, lo destacaron a Tesla por encima de todos los demás, pero Tesla, bueno, tuvo la gran pegada de la corriente alterna. La corriente alterna es la gran pegada de Tesla, o sea, la corriente alterna y la corriente continua y la gran digamos, polémica de finales del siglo XIX, cuando se iban a empezar a electrificar las ciudades, o no, se iba a empezar a difundir la corriente eléctrica para las ciudades, fue entre Edison y Tesla. Y bueno, Edison tenía la teoría de que la corriente continua, los alternadores, las baterías, y llegó a electrizar un bulevar, no sé si bulevar o una zona súper comercial, no sé si de Nueva York, la primera zona electrificada naturalmente, la luz eléctrica que pronto a la noche se podía ir y pasear por esas cuadras, ¿no? La electrificó Edison, pero lo hizo con corriente continua y tenía su sueño de electrificar todo Estados Unidos y todo el mundo con la corriente continua. Demostró ser altamente ineficiente y Tesla propuso la corriente alterna. Y en su momento se trabaron en una disputa feroz Edison y Tesla. Y Edison tenía Edison era alguien en el mundo. O sea, Edison tenía, digamos, mucha respetabilidad, era muy respetado socialmente porque, bueno, la había pegado muchas veces. Edison fue el que, Thomas Alva Edison, fue el que creó la lamparita eléctrica, que se siguió usando con mínimos cambios hasta, no sé, hasta el año 2000 prácticamente, ¿o no? Que fue reemplazado por los bajos consumos y otras modalidades, pero básicamente tuvo muchos inventos, fue un inventor muy destacado, y nadie le quita su lugar en la historia, pero Tesla lo superó en el tema de la corriente alterna, pero Tesla tuvo algunos desvaríos que lo llevaron a la bancarrota y pensó que a través de ondas se podía, bueno, finalmente las ondas sí rigen al mundo a través de, digamos, de la internet, de los celulares y las ondas electromagnética, ¿no? Pero él lo imaginó como un modo de transferencia de la potencia, que no iba a ser necesario enchufar el motor, digamos, un motor de potencia a la red eléctrica, sino que la energía eléctrica podía fluir por ondas para alimentar y desde una central eléctrica se podían irradiar ondas y que toda la gente tuviera, pero no, tampoco tanto se logró, o sea, tuvo sus altas y bajas. Pero bueno, es una personalidad muy destacada, los dos, ¿no? Pero bueno, ahora estamos hablando de un nivel más teórico, porque Maxwell fue un físico teórico. Por supuesto que la teoría es relativa, porque el tipo está experimentando y experimentando algo que está en el campo de la física, tiene que ser sí o sí contrastado por el laboratorio, pero bueno, fue un matemático y físico muy brillante que integró la teoría eléctrica y magnética. Bueno, no nos divaguemos, sigamos con el tema de la ley de Coulomb que estábamos viendo. Bueno, la constante de proporcionalidad K de la ley de Coulomb, llamada constante electrostática, depende de las características eléctricas del medio. Para el vacío tiene un valor aproximado de 9 por 10 a la 9. No es 9,1, es 9 por 10 a la 9. En realidad es 8,9, 8,99, 8,989, algo así. Se toma 9 por 10 a la 9 perfectamente. 9, 1000 millones, porque 10 a la 9 es 1000 millones. O sea, es un número grande, la constante de Coulomb. 9 por 10 a la 3, 6, 9. 9.000 millones. Cuando se hace el experimento de Coulomb con distintos materiales o sustancias en el medio, en el medio entre las dos cargas, en el medio circundante, se logran estos valores de la constante K, reales. En el vacío no es 9 por 10 a la 9, lo cual no deja de ser aproximado, es 8,988 por 10 a la 9. Todos los valores están por 10 a la 9 en esa tabla. En el aire, 8,983. Fíjense qué parecido, casi igual. En la práctica, aire o vacío para la electricidad estática, vamos a considerarlo como igual. Pero si le pones aceite,
tiene que ser un material aislador, no va a poner un metal que los electrones viajen uno al otro y se peguen los dos y se neutralice la carga positiva con la negativa. Tenés que poner un aislador, un material. El aceite es aislador, es aislante. Vieron los transformadores que están en los barrios de distribución, tienen aceite. Muchas veces revientan y salta el aceite, ¿o no? Lo embeben en aceite, lo sumergen a lo bobinado ahí del transformador en una cuba con aceite. Ya bastante menos, fíjese, ahí ya varía, ¿ven? Ya varía apreciablemente, de 9 a 3,6, redondeando. Mica, que es un material aislante también, que es un mineral, en realidad la mica, como una especie de piedra así media transparente y demás, 1,49. Bueno, y va bajando, ¿ven? Después tenés, por ejemplo, acá tenés vidrio entre 1,8 y 0,9 por dial a 9. O sea, ya si las cargas eléctricas empiezan a estar metidas adentro de un vidrio o incluso en el agua, estamos hablando del agua pura, que también es aislante. Lo que pasa es que en la práctica, el agua destilada o pura es aislante. En la práctica el agua tiene sales en disolución. Entonces el agua es muy buena conductora de la electricidad por esas sales. Entonces el agua, nunca vayas con los pies mojados y cosas por el estilo, abrir la puerta de la heladera, no, nunca, ni tocar un electrodoméstico que tenga una carcasa de metal, nunca lo toques con, con los pies mojados o algo así, o descalzo, aunque esté seco el piso, porque bueno, al estar descalzo hay buena conductibilidad con el suelo, el cuerpo humano tiene mucha agua y sales y es muy favorable a la circulación de la corriente eléctrica y te electrocutás a la miércoles. Morís, te electrocutás fácilmente. Entonces hay que tener cuidado con eso. El agua tiene una constante K bastante más pequeña, pero estamos hablando del agua ideal como aislante, ¿no? Y titanato de bario, que no sé qué es lo que es, tiene ese valor, mucho menor todavía. 0,0018 por día a la 9. O sea, de todas maneras hay que correr 9 lugares a la coma para la derecha, de todas maneras. Pero bueno, eso es importante. Es fundamental tener en cuenta de que se establece ese campo eléctrico en un medio determinado, ¿no? En un medio determinado que si es vacío o aire está todo bien, pero si no, bueno, hay que tenerlo en cuenta.